¿Qué significa eso? Esto se ha salido de mi control. Esta noche voy a eliminar a la princesa, pero si no cooperas y tratas de rendirte ahora, a la que voy a eliminar eres tú, Elena, por traidora. Grace, dijiste que el rey Arturo y el príncipe Karel vendrán a Tailandia. Sí, incluso vendrá tu padre. Eso está fuera del plan que hicimos. No quiero que mi padre sepa esto. Hemos llegado hasta aquí. ¿Qué más podemos temer? Sabes que no hay vuelta atrás. Si el abismo ya está frente a nosotros, de todos modos, acabaremos con todo esto. Así que debemos aprovechar lo que nos depara el futuro, pase lo que pase. Todavía hay posibilidades de supervivencia. Grace tomó la gran mano de Henry, quien parecía confundido y perdido, mientras lo calmaba y lo guiaba para continuar siguiendo sus órdenes hasta el final. Estaban casi llegando al destino final, que había esperado toda su vida. Ella no permitiría que todo lo que sacrificó fuera en vano, sin importar el costo, incluso si tuviera que pagar con la vida de Henry, quien le dio un amor que no tenía algún valor. ¿Dónde está la princesa? Dentro de la casa, Grace, antes de hacer cualquier cosa esta noche, hay algo más que debes saber. Dime, ¿qué es? Aunque eliminen a la verdadera princesa y pongan a Elena en su lugar, todo no se resolverá. La policía guayo no se detendrá ante nada para revelar la verdad. Y una simple policía tailandesa se entromete tanto en este asunto. Si el oficial guayo no se hubiera involucrado desde el principio, todo habría terminado esa noche, cuando envenenaron a la princesa. Pero cuando Guayo intervino para ayudar, todos los planes empezaron a desmoronarse. Entre Madeline y Guayo, ¿a quién crees que elegiría la princesa? Por supuesto, Madeline. No deberías hacer una pregunta tan sin sentido, Henry. Te equivocas, Grace. La princesa eligió a Guayo. ¿Significa eso que algo estaba cambiando en su corazón? Al final de esta historia sería aún más emocionante y satisfactorio de lo que ella había imaginado y esperado. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que nos vimos, Alteza? Me alegro mucho de que todavía recuerdes a una amiga como yo. Nunca olvidaré a alguien a quien consideraba una amiga de confianza, pero que terminó traicionándome. Tu tono es mucho más ácido, ¿no? Pero eso es normal. Cuando la suerte cae y se pierde el trono, no es extraño rebajarse y vivir como una persona común y corriente. Creo que con todo lo que pasó, aprendiste mucho de Guayo. Este es un asunto entre Grace y yo. El caso de Madeline no concierne a Guayo. Si Grace tiene algo contra mí, que venga y lo resuelva ahora, para que nadie más pierda nada por esto. La princesa habló con voz firme y decidida, con los ojos fijos en los de Grace, tan fríos y crueles, sin apartar la mirada. Como siempre, Grace ocultó toda la verdad bajo una fachada inocente y pura. Tal vez por eso nunca sospechó que la otra le guardaba rencor. ¿No es tu misión como heredera de Madeline proteger el trono? ¿Por qué entonces defiendes tan abiertamente a la policía llamada Guayo? Yo solo la amas. Con solo mirarte a los ojos ya entendí todo, aunque te odio, princesa, y odio a todos los miembros de tu familia. He estado a tu lado durante mucho tiempo. He sido tu amiga y he servido a tu familia desde la infancia. ¿Y qué es esto? Lo que sientes por ella es una pena. No es verdad, no amo a Guayo. Su voz sonaba confusa, tratando de evitar la situación, no queriendo permitir que Grace la presionara como una guerra psicológica. La princesa temía que si mostraba alguna debilidad, Grace lo iba a notar y destruiría a la persona más importante para ella. Si no la amas, entonces, Guayo no significa nada para ti, ¿cierto? No, Grace, no le hagas más daño. La princesa miró a la persona que estalló en risas, claramente disfrutando de su enojo mientras mostraba involuntariamente su instinto protector. Ella no quería que Guayo sufriera más o que tuviera que sacrificar su vida para protegerla. ¿Qué es el amor, princesa? Sabes que el amor tonto no existe en este mundo. Grace se acercó y apretó el mentón de la persona que se encontraba atada con las muñecas atadas, impedida de luchar o escapar de aquel lugar, tan parecido al lugar donde su propia familia estuvo confinada y no podía escapar, sin esperanzas de sobrevivir. Siempre te he envidiado, princesa. Yo era una niña huérfana que solo veía a la princesa perfecta
que podía conseguir todo lo que quería con una simple petición. Mientras tú tenías una familia unida, yo no tenía nadie más. Nunca supe que me envidiabas, pero hasta el día de hoy todavía puedo decir con certeza que eres una amiga y una familia para mí. Con esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.